bienvenido, bienvenida a esta nueva lectura del libro comentado El centro se distingue por su levedad de Bert Hellinger. En el último capítulo te conté que hoy vamos a comenzar con la lectura de la unidad del libro que se denomina Los límites de la conciencia y comienza así. Conocemos la conciencia como un caballo conoce al jinete que lo monta, y como un timonel conoce las estrellas en las que mide su posición y fija el rumbo. Pero por desgracia, son muchos los que montan el caballo, y el barco muchos timoneles se orientan por muchas estrellas. La cuestión es, ¿a quién se subordinan, si acaso los jinetes? ¿Y qué rumbo le indica al barco el capitán? La respuesta. Un discípulo se dirigió a un maestro. Dime lo que es la libertad. ¿Qué libertad?, le preguntó el maestro. La primera libertad es la necedad. Se asemeja al caballo que relinchando derriba a su jinete. Pero tanto más fuerte siente su mano después. La segunda libertad es el arrepentimiento. Se asemeja al timonel que se queda en el barco naufragado en vez de bajar al bote salvavidas. La tercera libertad es el entendimiento. Ella viene después de la necedad y después del arrepentimiento. Se asemeja a la brizna que se balancea con el aire, porque de donde es débil se sostiene. El discípulo preguntó, ¿eso es todo?, replicó al maestro. Algunos piensan que son ellos mismos los que buscan la verdad de su alma, pero la gran alma piensa y busca a través de ellos, al igual que la naturaleza. Puede permitirse muchos errores, ya que sin esfuerzo sustituye a los jugadores equivocados por otros nuevos. A aquel, sin embargo, que deja que sea ella la que piense, a veces le concede algún margen de movimiento. Y como el río lleva al nadador que se entrega a sus aguas, también ella lo lleva a la orilla, uniendo sus fuerzas a las de él. Culpa e inocencia. La conciencia la experimentamos en nuestras relaciones y tiene que ver con nuestras relaciones, ya que todo actuar que tenga consecuencias para otros viene acompañado de un sentimiento consciente de inocencia y de culpa. Y al igual que el ojo al ver constantemente distingue la claridad de la penumbra, así este sentimiento consciente en todo momento distingue si nuestro actuar favorece o perjudica la relación. Aquello que perjudica la relación es experimentado como culpa y aquello que la favorece como inocencia. Mediante el sentimiento de culpa, la culpa nos sujeta, obligándonos a corregir nuestro rumbo. Mediante el sentimiento de inocencia, nos deja rienda suelta a una brisa fresca. Hincha la vela de nuestro barco. Es similar al equilibrio de la misma manera que en un sentido interior, con la ayuda de los sentimientos de malestar o bienestar, nos impulsa y dirige constantemente para que mantengamos nuestro equilibrio. Así también otro sentido interior nos impulsa y nos dirige con otros sentimientos de malestar o bienestar para que nos mantengamos en las relaciones importantes para nuestra vida. Nuestras relaciones se logran teniendo en cuenta determinadas condiciones que,
en lo esencial, nos vienen predeterminadas, comparables a las condiciones de arriba y abajo, delante y atrás, izquierda y derecha en el sentido del equilibrio. Bien podemos caernos hacia adelante o hacia atrás, hacia la derecha o hacia la izquierda, y así lo queremos. Pero un reflejo innato nos obliga a la compensación antes de producirse la catástrofe, por lo que justo a tiempo volvemos a encontrar el equilibrio. De la misma manera existe un sentido superior a nuestra arbitrariedad que vela por nuestras relaciones, actúa como un reflejo, con la finalidad de conseguir el reajuste y la compensación en cuanto arriesgamos nuestra pertenencia, alejándonos de las condiciones necesarias para el éxito de nuestras relaciones. Al igual que nuestro sentido del equilibrio, también el sentido relacional percibe al individuo junto con su entorno, registra el espacio libre y el límite, dirigiendo a la persona mediante diferentes sensaciones de malestar y de bienestar. Este malestar lo sentimos como culpa y este placer como inocencia. Así pues, tanto la culpa como la inocencia sirven a un mismo Señor. Él obliga tanto a la inocencia como a la culpa a juntarse en un mismo tiro, delante de un mismo coche, dirigiéndolas en una misma dirección. De esta manera, ambas impulsan la relación, manteniéndola en el camino a través de la interacción. Bien quisiéramos tomar las riendas a veces, pero el cochero no la suelta. Nosotros no somos más que prisioneros e invitados en su coche. El nombre del cochero, sin embargo, es conciencia. Las condiciones previas. Las condiciones predeterminadas para las relaciones humanas comprenden la vinculación, la compensación y el orden. Solemos cumplir estas tres condiciones, al igual que las condiciones para nuestro equilibrio, incluso en contra de otros deseos o intenciones, siguiendo el imperativo del impulso, de la necesidad y la reflexión. Y del reflejo. Las reconocemos como condiciones básicas porque al mismo tiempo las experimentamos como necesidades básicas. El vínculo, la compensación y el orden se condicionan y se complementan mutuamente, y su interacción es la que experimentamos como la conciencia. Así pues, también experimentamos la conciencia como impulso, necesidad y reflejo, y en el fondo, como fundida con las necesidades de vinculación, la compensación y el orden. Las diferencias. Ahora bien, aunque siempre existe una interacción entre estas tres necesidades de vinculación, de compensación y de orden, cada una de ellas tiende a imponer sus fines con un sentimiento propio de culpa y de inocencia. Así pues, sentimos la culpa y la inocencia de maneras diferentes, dependiendo de la meta y de la necesidad a la que sirven. Al servicio del vínculo sentimos la culpa como exclusión y lejanía, y la inocencia como cobijo y cercanía. Al servicio de la compensación entre dar y tomar, sentimos la culpa como obligación y la inocencia como libertad o derecho. Sirviendo al orden, sentimos la culpa como infracción y como temor ante el castigo,
y la inocencia como cumplimiento concienzudo y como lealtad. La conciencia sirve a cada uno de estos fines, aunque resulten contradictorios. En consecuencia, también experimentamos estas contradicciones en los fines como contradicciones en la conciencia. De hecho, muchas veces la conciencia, al servicio de la compensación, nos exige aquello que al servicio del vínculo nos prohíbe y al servicio del orden nos permite, aquello que al servicio del vínculo nos impide. Así, por ejemplo, cuando le causamos a otro un daño igual que éste nos causó a nosotros, estamos satisfaciendo la necesidad de compensación y nos sentimos justos. El vínculo, sin embargo, por regla general, queda destruido para corresponder tanto a la necesidad de compensación como a la de vinculación. El daño que nosotros le causamos debe ser un poco inferior al que él nos causó. De esta manera, la compensación sufre, pero el vínculo y el amor ganan. Por otra parte, cuando le hacemos al otro tanto bien como él nos hizo a nosotros, bien suele darse la compensación, pero raras veces bien suele darse la compensación, pero raras veces el vínculo, está bien. Para que la compensación favorezca también la vinculación, tenemos que darle al otro un poco más de lo positivo que él nos dio a nosotros. Y él, al compensar lo recibido, tiene que darnos un poco más de lo que nosotros le dimos. Así, al dar y al tomar, permiten tanto la compensación como un intercambio constante, fortaleciendo al mismo tiempo el vínculo y el amor. Contradicciones similares experimentamos también entre las necesidades de vinculación y de orden. Por ejemplo, cuando una madre riñe a su hijo por algo que hizo, diciéndole que tiene que quedarse solo en su habitación durante 1 hora y por cumplir con el orden deja el hijo solo durante 1 hora entera, esta madre cumple con el orden, pero el hijo se enfadará con ella y con razón, ya que teniendo en cuenta el orden, la madre atenta contra el amor. En cambio, perdonándole al hijo el resto del castigo al cabo de un tiempo, la madre bien atenta contra el orden, al mismo tiempo, sin embargo, fortalece el vínculo y el amor que hay entre ella misma y el hijo. Por tanto, cualquiera que fuera nuestra manera de seguir o la conciencia, esta tanto nos condena como nos absuelve. Las diferentes relaciones. Ahora bien, al igual que nuestras necesidades, también nuestras relaciones difieren, siguiendo intereses contradictorios. Si servimos a una relación, es posible que perjudiquemos la otra, y aquello que en una es considerado inocencia, en la otra nos arroja la culpa. Así quizá por un mismo acto nos hallemos ante muchos jueces y mientras uno nos condena, el otro nos absuelve. El orden. A veces experimentamos la conciencia como si fuera una sola. La mayoría de las veces, sin embargo, se parece más a un grupo en el que diversos representantes procuran imponer fines con diversos sentimientos de culpa y de inocencia.
En todo esto, tanto unos como otros, tanto se apoyan como se mantienen en jaque, siempre para bien de un todo mayor. A pesar de todo, aunque opuestos, tanto unos como otros sirven a un orden superior, al igual que un general que en frentes diferentes, con tropas diferentes, en terrenos diferentes, con medios y tácticas diferentes, busca éxitos diferentes. Este orden, por bien de un todo mayor, al final solo permite éxitos parciales en todos los frentes. Por tanto, la inocencia siempre será un logro parcial. La apariencia. Por tanto, culpa e inocencia casi siempre aparecen juntas. Quien extiende la mano para coger la inocencia también toca la culpa, y quien está de inquilino en casa de la culpa descubre como subinquilina a la inocencia. Asimismo, culpa e inocencia frecuentemente cambian sus vestidos, por lo que la culpa parece vestida de inocencia y la inocencia vestida de culpa. Así, las apariencias engañan y solo los efectos muestran lo que fue real. A este respecto os contaré una pequeña historia. Aquí se relata una pequeña historia en forma de poesía, escrita como poesía, y su título es Los jugadores. Se presentan como enemigos, luego se sientan frente a frente y juegan en el mismo tablero, con una gran cantidad de figuras, siguiendo reglas complicadas, jugada por jugada, el mismo juego real. Ambos sacrifican diferentes figuras a su juego y atentamente se mantienen en jaque hasta que el movimiento termina. Cuando se va más, la partida está acabada. Después cambian de lado y de color y el mismo juego comienza, tan solo otra partida. Pero la que largamente juega y muchas veces gana y muchas veces pierde, en ambos lados se convierte en un maestro. El conjuro. Quien pretende descifrar los enigmas de las conciencias se adentra en un laberinto donde necesita muchos hilos de orientación para distinguir entre el sinfín de caminos, aquellos que llevan fuera de aquella que termina sin salida. Y moviéndose a tientas a cada paso, tiene que enfrentarse a los mitos e historias que surgen alrededor de la culpa y de la inocencia, seduciendo nuestro entendimiento y paralizando nuestros pasos si osáramos investigar aquellos que secretamente transcurren. A los niños les pasa así cuando oyen hablar de la cigüeña, y los presos lo habrán experimentado cuando a las puertas del campo de la muerte leyeron: el trabajo libera. A veces, sin embargo, hay uno que tiene el valor de mirar abiertamente y de romper el conjuro. Cuando aquel niño que en medio de las ovaciones de las masas desbocadas señala al dictador y claramente dice en voz alta aquello que todos saben pero nadie se atreve a admitir y expresar: pero si está desnudo, o como aquel juglar que se pone en el borde de la carretera donde un flautista tiene que pasar con una fila de niños, les toca una contramelodía que saca a algunos de su marcha compasada. La vinculación. La conciencia nos vincula con el grupo importante para nuestra supervivencia.
cualesquiera que sean las condiciones que éste nos imponga. La conciencia no está por encima de este grupo, ni por encima de su creencia o superstición, está a su servicio. Así como el árbol no elige el lugar en el que crece, y así como se desarrolla de manera diferente en un campo abierto o en un bosque, y en un valle protegido de otra manera, o en una cima expuesta a la intemperie, así como un niño se integra en el grupo de origen sin cuestionarlo, adhiriéndose a él con una fuerza y una consecuencia únicamente comparables a una fijación. El niño vive esta vinculación como amor y como felicidad, independientemente de si en este grupo podrá desarrollarse favorablemente o no. La conciencia, sin embargo, reacciona a todo cuanto beneficie o ponga en peligro la relación. Por lo tanto, tenemos la conciencia tranquila si nos comportamos de manera que podemos estar seguros de tener aún el derecho a formar parte del grupo, hasta el punto de tener que temer la pérdida total o parcial del derecho a la pertenencia. Ambas partes de la conciencia, sin embargo, siguen a una misma meta. Con un constante tira y afloja, nos llevan a impulsar en una misma dirección, asegurando nuestra vinculación con las raíces y el tronco. La medida de la conciencia, por tanto, es aquello que es válido en el grupo al que pertenecemos. Así, personas que provienen de grupos diferentes también tienen conciencia diferentes. Y quien forman parte de diversos grupos, para cada grupo tiene una conciencia. La conciencia nos mantiene en el grupo como un perro mantiene las ovejas en el rebaño. Pero en cuanto cambiamos de grupo, la conciencia para protegernos cambia de color como un camaleón. Así tenemos otra conciencia con la madre y otra con el padre, otra con la familia, otra con el orden, otra con la iglesia y otra en el bar con los amigos. No obstante, siempre se trata del vínculo y del amor de vinculación y del temor ante la separación y la pérdida. Pero ¿qué hacemos cuando un vínculo se opone a otro vínculo? En este caso buscamos la compensación y el orden de la mejor manera posible. Contaré un ejemplo. El respeto. Un hombre y una mujer preguntaron a un profesor qué debían hacer con su hija, ya que últimamente la mujer se veía cada vez más obligada a ponerle límites y no se sentía lo suficientemente apoyada por su marido. En primer lugar, el profesor les explicó en 3 frases las reglas para una educación lograda. 1. En la educación de sus hijos, el padre y la madre, de maneras distintas, consideran correcto aquello que sus propias familias era importante o faltaba. 2. El hijo sigue y reconoce aquello que a ambos padres les es importante o les falta. 3. Si uno de los padres se impone frente al otro en la educación, el hijo se alía con aquel que pierde. Como siguiente paso, el profesor les propuso que se permitieran percibir dónde y cómo los amaba su hija. Se miraron a los ojos y sus caras se iluminaron. Por último, el profesor aún le recomendó al padre que de vez en cuando hiciera sentir a su hija cuánto se alegraba si ella era buena con su madre. La lealtad. La conciencia nos ata con más fuerza cuando en un grupo ocupamos un lugar inferior, dependiendo de él. En cuanto ganamos poder en un grupo o nos hacemos independientes, el vínculo se afloja y con él se afloja también la conciencia.
Los débiles, sin embargo, se esmeran y siguen siendo fieles. Ellos muestran la entrega más desinteresada porque están atados. En una empresa son los trabajadores sencillos, en un ejército los soldados comunes, en la iglesia el pueblo fiel. Para el bien de los fuertes del grupo actúan a conciencia, arriesgando su salud, su inocencia, su felicidad y su vida, aun si los fuertes se aprovechan de ellos sin ningún tipo de escrúpulos, para ellos que ellos llaman los fines superiores. Estos son los pequeños que dan la cara por los grandes, los verdugos que hacen el trabajo sucio, los héroes en una batalla perdida, las ovejas detrás de su pastor que las lleva al matadero, las víctimas que pagan las cuentas, y son los hijos los que en lugar de sus padres o antepasados saltan a la brecha, realizando lo que no planearon, expiando lo que no hicieron y cargando culpas que ellos no causaron. También a este respecto tendré un ejemplo. Y con este ejemplo vamos a cerrar el capítulo. El ejemplo tiene de título El sitio. Un padre había castigado a su hijo por desobediente y la noche siguiente el hijo se ahorcó. Aunque ahora el padre ya era mayor, aún no había logrado deshacer el peso de su culpa. De repente, en la conversación con un amigo, se acordó de que cuando pocos días antes del suicidio, la madre contó en la mesa que estaba embarazada de nuevo, y este mismo hijo exclamó, todo alterado, «¡Por Dios! Si ya no cabemos aquí». Y el padre comprendió. El hijo se había ahorcado para quitarles la preocupación a los padres. Había hecho sitio para el otro. Bueno, de esta manera voy a ir cerrando este nuevo capítulo del libro El centro se distingue por su levedad de Bert Hellinger. De más está decirte que espero que te haya gustado. Realmente este libro es muchísimo más contundente, más profundo que algunos otros anteriores que hemos compartido, así que me tomo como mi tiempo para poder leerlo lento y poder integrar algunos conceptos y algunas formas de decir. Esto está como una forma muy poética, que ya Bert Hellinger lo tiene en varios de sus libros, ¿verdad? Pero bueno, eso también significa que uno tiene que poner un poco más de atención y más de presencia para poder integrar estos conceptos. Además está decirte que si te gustó, le des like, lo comentes y lo compartas, como siempre decimos, para que llegue a muchas más personas. Te mando un abrazo grande y será hasta mañana.